Y recibimos y le damos la bienvenida, ¿verdad?, con mucha alegría, bueno, a nuestros invitados del día de hoy, pero antes yo quiero presentar esta breve reseña histórica de este centro especializado en salud mental que tenemos nosotros, pues el privilegio, ¿verdad?, y la bendición de tenerlo enclavado aquí en la capital del Nordeste, que es San Francisco de Macorís. Así que lo invito a que veamos, antes de presentar a nuestros invitados, esta breve reseña histórica de lo que es y seguirá siendo Serenidad. Adelante. De la región nordeste y el país, Serenidad. Medicina de planta y auditoría, enfermería, 3 habitaciones tipo suite, hoy transformadas en 12, 4 privados, hoy 8, 2 salas comunes, hoy moderno y funcional en el área que nos compete. Simulación con todos los estándares de seguridad internacionales. Unidad de cuidados ambulatorios, donde son suministradas las terapias por vía parenteral, de alta calidad y bajo costo para el paciente. Además, la parte académica con una rotación en el 4º año de los médicos residentes de psiquiatría de las escuelas. Preocupados por la ausencia de un espacio digno donde las necesidades en el área de la salud mental encontraran oportuna respuesta, más que nos convierten en el único centro especializado en salud mental en la República Dominicana con dicha capacidad. 4 médicos psiquiatras con entrenamiento en el abordaje de las principales alteraciones de la esfera mental, 2 psicólogas con entrenamientos en terapia familiar y de pareja, cognitivo-conductual, individual y centrada en la persona, y una psicóloga escolar con entrenamiento en de la región nordeste y el país, Serenidad. Bueno, después de nosotros ver una breve reseña histórica de estos 4 años de lo que es este centro especializado en salud mental, pues nosotros nos unimos a la felicidad, ¿verdad?, que embarga todo el staff de Serenidad, y en el día de hoy pues tenemos parte de ese staff y son ellas pues la doctora Marlena Taveras y la doctora Milagro Sierra, psiquiatra, ¿verdad?, y parte del staff de este importantísimo, el más importante centro que tenemos en el país, que es Serenidad, y está aquí en San Francisco de Macorís. Saludamos y le damos la bienvenida a las doctoras Marlena Taveras y a la doctora Milagro Sierra. Saludos, qué bueno que están con nosotros. Muy buenos días, gracias Víctor por este importante momento que tú nos brindas para nosotros así continuar hablando de nuestro proyecto Serenidad. Doctora Sierra, parte de este equipo, qué bueno que está con nosotros. Buenos días, Víctor. Buenos días, amigos televidentes. Un placer estar hoy aquí justamente representando a Serenidad. Ya hemos ido hablando en algunas ocasiones de lo novedoso del espacio y de los servicios que ofrecemos. Sin embargo, como tú decías, Víctor, hoy estamos aquí para hacer una reseña histórica, porque 4 años que han traído un crecimiento constante, pero sobre todo que hayamos podido surgir en un momento quizás específico de la historia, donde quizás la historia de la salud mental se hubiese contado de manera diferente si en la pandemia no hubiese existido Serenidad. Así es, 4 años, el 2018 surge esta idea, este proyecto de un grupo de médicos especialistas en salud mental, un sueño, ¿verdad? Y además como médicos también emprendedores, podríamos decir, pero solamente y preocupados porque por la falta que hace un centro como este aquí en San Francisco de Macorís. Quisiéramos saber este crecimiento que ha venido experimentando durante estos 4 años de Serenidad. ¿A qué atribuyen ustedes, doctora, que ha sido? Bueno, Sierra es de aquí, ¿verdad? Sí, la visita primero. Sí, la visita soy yo. Mira, realmente es sumamente emocionante ver este
proyecto, un proyecto prácticamente de vida, ¿verdad? Porque ya nosotros somos médicos de varios años en el ejercicio de esta hermosa profesión, que es nuestra vocación y nuestra pasión. Realmente iniciamos prepandemia, no sabíamos, nadie sabía que iba a venir este hecatombe. Es como si ustedes hubiesen predecido, ¿verdad? Exactamente, es como una parte profética, pero que nadie sabía. Pero sí, realmente nosotros, al venir trabajando tanto público y privado y ver las necesidades de la población y la importancia que es tú dedicarte al bienestar emocional, a lo que es la salud mental, al trato que requiere el usuario y la familia de esa persona que necesita esa atención. Entonces eso fue lo que nos motivó, lo que nos llevó a reunirnos. No queríamos al principio porque sabemos la carga que sobrelleva la parte que tiene que ver como negocio, ¿verdad? O sea, a nosotros nos interesa más el trabajo, o sea, el tú a tú, el atender a la persona, porque obviamente ya cuando se involucra una situación de tú tener colaboradores, que tú tienes que hacer inversiones, ya obviamente eso entra a una parte que es de negocio. Y conlleva una serie de situaciones y de estrés a lo que nosotros no estábamos capacitados, vamos a así decirlo, porque no somos negociantes. Pero realmente ha sido muy satisfactorio. Ha sido muy satisfactorio. Yo decía en el momento de la reinauguración de Serenidad, que eso fue lo que hicimos, ¿verdad? Porque hemos avanzado en la parte física y de nuestros colaboradores, que ha sido también emocionante porque ha sido también un crecimiento de nosotros como persona, porque hemos visto, o sea, la cara más de cerca, de tú a tú, del trato con los usuarios, con los familiares, y podemos dar más de lo que antes dábamos. Y eso es realmente, nos llena de satisfacción. O sea, el crecimiento ha sido, gracias a Dios, tanto físico como de bienestar para nosotros, para el equipo, y que también eso se refleja al equipo de usuarios, de los colaboradores que están con nosotros. O sea, ellos también han crecido. O sea, es emocionante. Yo me emociono porque nosotros teníamos personal que iniciaron con nosotros en una etapa y que al involucrarse con la salud mental, con el trabajo, con el día a día, al ellos ver cómo funcionamos, se han involucrado en el proyecto y han crecido y han hecho cosas para ellos avanzar y quedarse ahí en el proyecto. O sea, que eso también nos enriquece y nos emociona. ¿Por qué? Porque tú entraste de una forma, tú creciste, evolucionaste, hiciste una metamorfosis y te quieres quedar. O sea, eso también es un mensaje de que algo se está haciendo bien. Qué bien. Doctora, cierra 4 años, se inicia con este proyecto, 8 o 9 camas disponibles, ¿verdad?, para recibir pacientes, ingresar pacientes. Hoy todo un centro que cumple con todas las características de salud pública y las normas internacionales. A partir de ahora, ¿qué persigue Serenidad después de haber experimentado este crecimiento? Y describirnos también cuáles son los servicios que ofrece Serenidad a partir de este crecimiento. Pues mira, Víctor, yo siento que nosotros hemos ido creciendo muy agigantadamente por la necesidad. Como decía la doctora Taveras, lo que se produjo con Serenidad fue la respuesta a algo que era una necesidad, no, y que sigue siendo, no solamente en San Francisco de Macorís o la región, en el mundo. Las áreas especializadas siempre van a tener una ventaja para el usuario, siempre van a tener una ventaja para las personas que también ejercemos el trabajo porque lo hacemos en un lugar digno. Nosotros como Serenidad,
en este momento tenemos ya una planta física y sobre todo una distribución adecuada de todos los espacios que ya nos permitió un crecimiento donde ya con 34 camas estamos en capacidad. No existe en el país ningún otro centro que tenga esa capacidad con esa cantidad de camas disponibles. No. Creemos que no. Y sobre todo si existen, no con las características de nosotros, porque nosotros estamos habilitados como una unidad de cuarto nivel, lo cual implica que cumple con todos los estándares de seguridad, pero sobre todo de avances en el tratamiento y los recursos de nuestra habilitación legal, que yo quiero también resaltar que una de las cosas que nos permitió nacer y crecer de una manera, diríamos, rápida, es el hecho de que nosotros comenzamos a operar bajo habilitación de salud pública, que eso es algo que muchos centros no hacen, Víctor. Tú sabes que salud pública es el órgano que va a regir todas las reglas y orden y sobre todo los requerimientos que tú tienes para operar en salud pública y en la medicina, y sobre todo la medicina especializada como la que hacemos nosotros, se requieren muchos parámetros de seguridad, pero sobre todo de que la planta física esté adaptada al servicio que se va a dar. Eso nos ha permitido, automáticamente nosotros abrimos, y es otra cosa que quiero resaltar como una de las fortalezas de Serenidad, es que pueda trabajar con seguros médicos. Hasta Serenidad no había ningún centro de salud mental habilitado que trabajase con seguros, y sabemos que la medicina en sentido general es costosa. Sin embargo, la psiquiatría, que nunca ha estado incluida en planes de lo que son las coberturas del seguro, y sobre todo que nos hayan habilitado con esa denominación, nos da la posibilidad de nosotros brindar un servicio de calidad sin que el costo sea un sacrificio familiar o personal. Lo primero que tenemos que decirte es que los pacientes en crisis, la mayoría no son productivos, y que las enfermedades mentales, la mayoría quitan funcionabilidad, de manera que el paciente con un trastorno mental probablemente deja o baja su productividad o deja de producir. Hay enfermedades que se cronifican donde la persona deja de percibir lo que son las entradas económicas porque no está en capacidad de ejercer ninguna labor. Entonces es una carga familiar. Pero otra ventaja que tiene Serenidad es el hecho de que es el único centro donde nosotros tenemos áreas específicas donde el paciente puede quedarse sin la necesidad del acompañamiento de un familiar, que es otra circunstancia. Nosotros que venimos ya, como tú dices, de una larga experiencia de ejercicio de la profesión a nivel privado en diversos centros, sabemos la dificultad que le genera a una familia cuando uno de sus miembros tiene una crisis y no hay quien se quede con esa persona en el centro, o la persona que se va a quedar en el centro es la persona que podría estar encargado de la casa o de la productividad. Entonces, esto trae una crisis que no solamente se queda en el paciente, se extiende a la familia. Serenidad resolvió eso. Cuando nosotros le decíamos a la persona, no tiene que quedarse nadie, porque lo primero que la persona estaba diciendo es que yo soy de otro pueblo, yo no tengo cómo quedarme, yo no salí preparado. Y tú le dices, nos puede dejar su paciente, puede venir mañana a traerle sus pertenencias y no se puede quedar solo sin el cuidado de un familiar. Y eso fue un estigma que nosotros rompimos, porque al principio también existía una resistencia de que la gente decía, ¿y cómo yo voy a dejar a mi paciente aquí? ¿Y cómo yo lo voy a dejar solo? Pues mira, no lo está dejando solo, lo está dejando con un personal entrenado, pero sobre todo tienes la posibilidad de seguir produciendo mientras tu paciente está siendo asistido en una crisis. Con respecto al seguro médico, un paciente llega a Serenidad y puede utilizar su seguro médico ante una crisis de salud mental que llegue. Así es, mira, nosotros tenemos acuerdo con casi todos los seguros. Tú sabes que cada seguro tiene una carpeta individual y tiene una cobertura diferente, pero en sentido general y para la cobertura de internamiento, que es básicamente donde la gente te pone la mayor resistencia porque viene el factor económico y viene el factor de no estar preparado, entonces la cobertura es sumamente importante porque, por ejemplo, en la mayoría de los casos la gente tiene el Seguro Nacional de Salud, que es el más común y es el que tiene mayor cobertura. Después, los que tienen planes individuales tienen diferentes rangos de cobertura, pero casi todos los seguros médicos los tenemos en Serenidad. Sí. Doctora Taveras, hace alrededor de unos 11, 12 años le preguntaba yo a la doctora Sierra, en este mismo escenario,
con respecto a si realmente la sociedad ha ido tomando conciencia y le ha dado la importancia que tiene la salud mental, porque así lo describían uno de los miembros del staff cuando se estaba haciendo la reinauguración de esa regata el pasado sábado, con respecto si realmente se le está prestando la debida atención a la salud mental, porque si no hay salud mental, ninguna otra parte del cuerpo puede funcionar bien. ¿Entiende la doctora Tavera que sí, que la gente ha ido creando la conciencia y que ya tiene en cuenta que sin salud mental no puede haber ningún otro tipo de accionar en todo el cuerpo? Bueno, realmente debemos de entender que toda evolución va de la mano con la educación. La salud mental siempre ha sido como la cenicienta de la ciencia, de la medicina, porque realmente pertenecemos al área de médica, es una ciencia. Siempre ha sido rezagada, pero esto más bien tiene que ver con el asunto del tabú, ¿verdad? Con los mitos referentes a la enfermedad mental. En la medida en que se ha diversificado la información, la educación, las ponencias que estamos teniendo en los medios y la educación que se va dando a las personas, pues sí, eso va cambiando. Obviamente sabemos que todo va siendo de forma lenta, no es nada se da de forma abrupta como uno quisiera, pero sí va evolucionando. Si tú le preguntas a un médico de 30 años hacia atrás cómo era la salud mental, cómo veía la población. La gente tenía el temor de asistir. No, la gente no quería ir. Obviamente todavía hay temor porque hay un estigma. O sea, yo no quiero que me vean en la antesala de un psiquiatra. O sea, yo no quiero que me digan, ¿y qué tú tienes? O sea, porque la gente entiende que ir al psiquiatra es porque tú perdiste el juicio. La palabra que no me gusta utilizar, la locura, no, nada de eso. La salud mental tiene que ver con el bienestar emocional del ser humano y que sin salud mental, sin ese bienestar, sin esa comprensión que pueda tener el individuo de sí mismo y de saber responder ante situaciones que le pasan del día a día, sin tener esa comprensión, pues la persona no puede tener salud mental. Y sin salud mental no hay ningún equilibrio en el ser humano. Entonces, es importante que las personas están entendiendo eso. Ya ellos están sabiendo eso, que necesitan una orientación, que necesitan una palabra, que necesitan ser escuchado y que a la vez esa escucha sea, vamos así decirlo, científica, que usted tenga la certeza y la seguridad de que quien te está escuchando no te está juzgando, no tiene prejuicio, no te va a someter a una situación incómoda y que eso se va a quedar ahí, ¿verdad? Porque esa es la importancia de que la persona entiendan por qué se necesita un medio de salud mental para eso, para hablar. Yo tengo pacientes que me dicen, doctora, ya solamente con yo venir aquí y que usted me escuche, ya yo me siento bien. Yo venía ansiosa y cuando ya estoy aquí, ya yo estoy relajado. Pero yo le digo, bueno, pero eso es importante y que tú aprendas a hacer esa diferencia y a controlar, a manejar esa situación, porque yo no voy a estar todo el tiempo. O sea, ninguno de nosotros va a estar todo el tiempo con una persona que requiera nuestra atención. En un punto que quiero recalcar de lo que decía mi colega Sierra, de los pacientes, del internamiento. Mira, nosotros nos hemos podido dar cuenta, hemos podido observar que cuando el paciente se ingresa solo, cuando hablamos de solo es sin el familiar, porque en Serenidad no está solo. Nosotros tenemos un vasto equipo para el cuidado de esos pacientes. Mira, cuando nosotros ingresamos el paciente sin el familiar, el paciente tiene una mejor y mayor respuesta al tratamiento que con el familiar. Y tú dirías, ¿pero por qué? Bueno, mira,
Generalmente el Porque paciente... está consciente del problema. Exactamente, y que el paciente con un trastorno mental, con una alteración mental, es un paciente que no pierde sus capacidades ni sus habilidades. El ser humano, las personas piensan que el paciente enfermo mental, me dicen, doctora, él no tiene nada, porque mire, él sabe cómo se llama, él sabe dónde vive, él conoce a la familia, digo yo, mi amor, pero es que él no tiene una alteración de la memoria. Esa es otra patología. O sea, el paciente no pierde sus capacidades ni su habilidad. Entonces, cuando tenemos un paciente depresivo, el paciente depresivo está consciente de lo que le está pasando. Hay una alteración en sus emociones, ¿verdad? El paciente depresivo tiene mucho sentimiento de inutilidad. Y ese sentimiento de inutilidad, porque está discapacitado, no puede funcionar como funcionaba antes, no tiene ese deseo, no tiene eso se llama anedonia, tiene anedonia, el paciente está discapacitado y se siente inútil. Y esa inutilidad da un sentimiento de culpabilidad. Entonces, no estoy produciendo, me siento una carga. Entonces, imagínate tú que tú ingreses, le diga a ese paciente, hay que ingresarte, y entonces un familiar tenga que dejar de trabajar y también se va a internar con el paciente, que es lo que pasa en todos los centros polivalentes. Se va a internar con el paciente. Eso le genera otro sentimiento sobreañadido de culpa a ese paciente. ¿Por qué? Porque yo estoy recibiendo mi tratamiento, pero a mi lado tengo mi familiar, mi madre, mi esposa, mi hermano, mi tía, que dejó de hacer sus actividades cotidianas para estar aquí conmigo. ¿Entiende? Entonces, eso en vez de ayudar a ese paciente, le genera otro sentimiento de culpa porque él siente que está haciendo una carga que generalmente muchas veces no es así porque el familiar está comprometido con la salud y el bienestar de ese paciente, pero el paciente no lo puede percibir así. Sí. Entonces, eso también es muy importante, pero aparte de eso, nosotros en este crecimiento que hemos tenido en Serenidad, también esa fue parte del crecimiento que hicimos una planta física con 9 habitaciones para personas que requieran estar con el familiar, porque hay situaciones, no se puede generalizar todo, hay situaciones donde el paciente, el usuario, sí debe de estar acompañado. Entonces, también pensamos en eso y tenemos esa parte para eso, para que nadie diga, no puedo estar en Serenidad porque adolece de tal o cual cosa. Y un punto que quiero recalcar, discúlpame que... No, está bien, está bien. Quiero recalcar un punto, es que las personas muchas veces se confunden con Serenidad. Cuando las personas van a Serenidad o ven la planta física de Serenidad, entran a la recepción, la forma en que ellos ven el entorno, el recibimiento, el trato, que obviamente se vería mal que sea yo la que lo esté diciendo, pero es así. Ellos entonces como que se sienten inhibidos y se ponen aprensivos porque inmediatamente al ellos ver la planta física y la forma de Serenidad, relacionan en su mente o perciben, es costoso. Esto yo no lo puedo pagar, porque esto es de lujo y no es así. O sea, sí, es verdad, nosotros queremos brindar ese bienestar, queremos brindar ese confort que necesitan nuestros usuarios, es verdad, pero esa es lo que se percibe, pero realmente no va, esa imagen no va de acuerdo, no va acorde con el costo. O sea, el costo en Serenidad, yo te lo digo honestamente, y nosotros los médicos del staff de Serenidad Psiquiatra, que todos trabajamos en centros polivalentes, sabemos por qué te lo decimos. O sea, el costo en Serenidad es más bajo que lo que nosotros hacíamos antes. Y de lo que se puede imaginar el que llega, por ejemplo. Entonces, pero espérate. O sea, nosotros somos Serenidad.
nosotros somos los médicos, nosotros somos los especialistas. Yo te brindo la atención del centro completo, pero yo puedo disponer de parte de mis honorarios para yo disminuir la carga de ese usuario. ¿Entiendes? Porque nosotros lo que queremos es el bienestar y que la persona se sienta satisfecha y bien atendida en Serenidad. Entonces, ese es un plus que nosotros no lo podíamos hacer muchas veces. Hacer medicina con rostro humano. Exactamente. Entonces, la persona cuando ven, porque me ha pasado, dicen, no, pero es que esto yo no puedo estar aquí porque esto es de lujo, esto es para gente rica. Y no es así. No es así. Hay algo que decíamos al principio, es que si se crea la conciencia de que usted debe brindar la importancia que tiene lo que es la salud mental, además de crear la conciencia, ya usted lo sabe lo importante que tiene, pero además tenemos un centro como Serenidad en San Francisco de Macorís donde acudir. Doctora Sierra, la doctora tocó algo que a mí me parece interesante también seguir describiendo, y es ese ambiente que reina en Serenidad en todos los aspectos. Hemos crecido en camas disponibles para los pacientes, en personal, en colaboradores, en todo el sentido de la palabra. Ahora, ese ambiente que reina en Serenidad y que te proporciona, valga la redundancia, esa serenidad al llegar un paciente al centro. Sí, Víctor, es muy importante. Primero que en Serenidad tiene la particularidad de que los pacientes no tienen que estar confinados a una habitación. Eso ya alivia un poco la tensión y la sensación de encierro que sufre un paciente en una habitación de 30 metros durante 10 días, porque realmente también es otra característica que nuestros ingresos no son cortos, son a larga estadía o a la necesidad del paciente. Entonces ya tú te podrás imaginar... Hay que crear el ambiente. Una persona con ansiedad que tiene dificultad para estarse quieto o para estar en el mismo espacio, mirando el mismo panorama de una pared por 30 días, por 20 días, como son a veces algunos internamientos. ¿Qué permite Sanidad? Que el paciente pueda utilizar los espacios comunes. Tenemos 4 salas comunes donde el paciente se puede movilizar y tenemos un comedor común donde el paciente viene y socializa con sus compañeros durante los almuerzos, pero también tiene la puerta de su habitación abierta para movilizarse en todo el perímetro, que son casi 300 metros de 3.000 metros de espacio con 2 patios, bueno, que tú pudiste disfrutar de los espacios verdes de Serenidad, sumamente tranquilo, acogedor, donde el paciente hace contacto con la naturaleza. En algunos momentos... Realmente se consigue esa serenidad que necesita el paciente. Y las actividades físicas que tenemos programadas para ellos las podemos hacer de una manera adecuada, porque por ejemplo cuando estamos en la sala de esparcimiento, que le ponemos un cineforum y todos se pueden congregar alrededor de una televisión y ver una película, es un ambiente adecuado. Pero cuando lo sacamos al espacio exterior y vamos a hacer, por ejemplo, terapia de relajación con estiramientos, yoga o cualquier otra actividad física, tienen espacio suficiente durante el estadía en el patio, pero también para recibir los familiares, donde una de las cosas que nosotros queremos resaltar, primero, la confidencialidad con que manejamos los ingresos y el doble circo de seguridad que tenemos, donde las áreas de internamiento están custodiadas por puertas que se cierran de manera hermética, y que nadie ajeno a lo que es el internamiento va a pasar a esas áreas. Ya las áreas externas, donde es el patio y todas las salas comunes, entonces los familiares pueden compartir con su familiar interno, pero con una programación donde las familias no coinciden durante las visitas. Y recordar, y quiero resaltar en este momento, que nosotros manejamos la confidencialidad como un derecho del paciente y por lo cual en nuestro video promocional las personas que están ahí son nuestros colaboradores para que tú veas hasta dónde hemos roto el estigma, que ya la gente no tiene ese temor a ser relacionado con un centro de internamiento. De hecho, nuestros empleados que salen a la calle con sus uniformes y su logo de Serenidad, con mucho orgullo dicen dónde trabajan. Y eso que decía Marlena, de que se quieren quedar con nosotros una vez se preparan. Nuestra psicóloga que hace la intervención, ella comenzó como recepcionista, estudiando psicología. Y antes de terminar ya su formación, estaba haciendo formaciones que nosotros le solicitábamos para quedarse laborando con nosotros. O sea, hemos roto el estigma y sobre todo, Víctor, queremos seguir aportando. Por eso en el mes pasado que estábamos conmemorando lo que es
la prevención de suicidio, hicimos una jornada de una semana con las consultas a un 50%. Y este mes, que el día 10 de octubre es el Día Mundial de la Salud Mental, vamos a tener todo el día las consultas gratis en Serenidad. Yo quiero que tú sigas haciéndote eco de esta información para que la gente aproveche esta oportunidad de revisar su salud mental. Todos los especialistas de Serenidad vamos a estar ese viernes, el día completo, el lunes 10, día completo, 10 de octubre, dando la consulta totalmente gratis a todas las personas que acudan a Serenidad. Así que es importante el próximo día 10 usted llegar a Serenidad a hacerse esa evaluación completita sobre la salud mental, ¿verdad? Y ahí va usted a recibir cuál es esa orientación que usted necesita para mantenerse, como dice el nuevo eslogan, ven a nosotros para adquirir tu serenidad. Bueno, tal vez no es, ¿verdad? Pero como decía, el ya por ahí se va. Así que ahorita vamos nosotros a compartir lo que dice el eslogan, que precisamente es, ven con nosotros por tu serenidad. Así es el nuevo eslogan de nuestra gente de Serenidad. Doctora, reiterar que las personas que salen en el video de la reseña histórica son colaboradores y otros son actores, para que no se vaya a pensar que esos son de los pacientes, porque si hay algo en Serenidad que se mantiene con mucho hermetismo es la confidencialidad, y ahí no se pierde. Doctora Sierra Taveras, gracias de verdad por aceptar esta invitación en este programa que podemos llamar un programa especial de Serenidad, hoy miércoles aquí en Contacto Diario, celebrando los 4 años que tiene ya de creado, de fundado este importante, el más importante centro especializado en salud mental que tenemos en el país, y ya ustedes pudieron ver y ¿verdad? Descubrir realmente por qué eso que decimos lo decimos con mucha propiedad, porque esa es la realidad. Así que gracias Sierra, gracias Tavera por estar con nosotros en el día de hoy en este programa especial de Serenidad, que es un centro especializado en salud mental y que está aquí en San Francisco de Macorís. Nosotros vamos a la pausa y de regreso venimos con 5 minutos en Contacto con los Deportes y nuestro compañero Ariel Núñez. No le cambie porque esto es Contacto Diario.